La madriguera. ¡Ron!, exclamó Harry, encaramándose a la ventana y abriéndola para poder hablar con él a través de la reja. «Ron, ¿cómo has logrado...?» «¿Qué?». Harry se quedó boquiabierto al darse cuenta de lo que veía. Ron sacaba la cabeza por la ventanilla trasera de un viejo coche de color azul turquesa que estaba detenido, ni más ni menos que en el aire. Sonriendo a Harry desde los asientos delanteros, estaban Fred y George, los hermanos gemelos de Ron, que eran mayores que él. ¿Todo bien, Harry? ¿Qué ha pasado?, preguntó Ron. ¿Por qué no has contestado mis cartas? Te he pedido unas 12 veces que vinieras a mi casa a pasar unos días, y luego mi padre vino un día diciendo que te habían enviado un apercibimiento oficial por utilizar la magia delante de los moguls. No fui yo, pero ¿cómo se enteró? Trabaja en el ministerio, contestó Ron. Sabes que no podemos hacer ningún conjuro fuera del colegio. Tiene gracia que tú me lo digas, repuso Harry echando un vistazo al coche flotante. Esto no cuenta, explicó Ron. Solo lo hemos cogido prestado. Es de mi padre. Nosotros no lo hemos encantado. Pero hacer magia delante de esos moguls con los que vives... No he sido yo, ya te lo he dicho. Pero es demasiado largo para explicarlo ahora. Mira, puedes decir en Hogwarts que los Dursley me tienen encerrado y que no podré volver al colegio, y está claro que no puedo utilizar la magia para escapar de aquí, porque el ministro pensaría que es la segunda vez que utilizo conjuros en 3 días, de forma que... Deja de decir tonterías, dijo Ron. Hemos venido para llevarte a casa con nosotros. Pero tampoco pueden utilizar ustedes la magia para sacarme. No la necesitamos, repuso Ron señalando con la cabeza hacia los asientos delanteros y sonriendo. Recuerda quién he traído conmigo. Ata esto a la reja, dijo Fred arrojándole un cabo de cuerda. Si los Dursley se despiertan me matan, comentó Harry atando la soga a uno de los barrotes. Fred aceleró el coche. No te preocupes, dijo Fred, y apártate. Harry se retiró al fondo de la habitación, donde estaba Hedwig, que parecía haber comprendido que la situación era delicada y se mantenía inmóvil y en silencio. El coche aceleró más y más, y de pronto, con un sonoro crujido, la reja se desprendió limpiamente de la ventana mientras el coche salía volando hacia el cielo. Harry corrió a la ventana y vio que la reja había quedado colgando a solo 1 metro del suelo. Entonces Ron fue recogiendo la cuerda hasta que tuvo la reja dentro del coche. Harry escuchó preocupado, pero no oyó ningún sonido que proviniera del dormitorio de los Dursley. Después de que Ron dejara la reja en el asiento trasero, a su lado, Fred dio marcha atrás para acercarse tanto como pudo a la ventana de Harry. «Entra», dijo Ron. «Pero todas mis cosas de Hogwarts, mi varita mágica, mi escoba, ¿dónde están?» «Guardadas bajo llave en la alacena de debajo de las escaleras, y yo no puedo salir de la habitación». «No te preocupes», dijo George desde el asiento del acompañante. «Quítate de ahí, Harry». Fred y George entraron en la habitación de Harry trepando con cuidado por la ventana. Hay que reconocer que lo hacen muy bien, pensó Harry cuando George sacó del bolsillo una horquilla del pelo para forzar la cerradura. Muchos magos creen que es una pérdida de tiempo aprender esos trucos moguls, observó Fred, pero nosotros opinamos que vale la pena adquirir estas habilidades, aunque sean un poco lentas. Se oyó un ligero clic y la puerta se abrió. Bueno, nosotros bajaremos a buscar tus cosas. Recoge todo lo que necesitas de tu habitación y ve dándoselo a Ron por la ventana, susurró George. Tengan cuidado con el último escalón porque cruje, le susurró Harry mientras los gemelos se internaban en la oscuridad. Harry fue cogiendo sus cosas de la habitación y se las pasaba a Ron a través de la ventana.
Luego ayudó a Fred y a George a subir el baúl por las escaleras. Oyó toser a tío Vernon. Una vez en el rellano, llevaron el baúl a través de la habitación de Harry hasta la ventana abierta. Fred pasó al coche para ayudar a Ron a subir el baúl, mientras Harry y George lo empujaban desde la habitación. Centímetro a centímetro, el baúl fue deslizándose por la ventana. Tío Vernon volvió a toser. «Un poco más», dijo jadeando Fred, que desde el coche tiraba del baúl. «¡Empujen con fuerza!». Harry y George empujaron con los hombros, y el baúl terminó de pasar de la ventana al asiento trasero del coche. «Estupendo, vámonos», dijo George en voz baja. Pero al subir al alféizar de la ventana, Harry oyó un potente chillido detrás de él, seguido por la tronadora voz de tío Vernon. «¡Esa maldita lechuza! ¡Me olvidaba de Hedwig!». Harry cruzó a toda velocidad la habitación al tiempo que se encendía la luz del rellano. Cogió la jaula de Hedwig, volvió velozmente a la ventana y se la pasó a Ron. Harry estaba subiendo al alféizar cuando tío Vernon aporreó la puerta y ésta se abrió de par en par. Durante una fracción de segundo, tío Vernon se quedó inmóvil en la puerta. Luego soltó un mugido como el de un toro furioso, y abalanzándose sobre Harry, lo agarró por un tobillo. Ron, Fred y George lo asieron a su vez por los brazos y tiraban de él todo lo que podían. «¡Petunia!», bramó tío Vernon. «¡Se escapa, se escapa!». Pero los Weasley tiraron con más fuerza, y tío Vernon tuvo que soltar la pierna de Harry. Tan pronto como éste se encontró dentro del coche y hubo cerrado la puerta con un portazo, gritó Ron: «¡Fred, apriete el acelerador!». Y el coche salió disparado en dirección a la luna. Harry no podía creérselo. Estaba libre. Bajó la ventanilla y con el aire azotándole los cabellos, volvió la vista para ver alejarse los tejados de Privet Drive. Tío Vernon, tía Petunia y Dudley estaban asomados a la ventana de Harry alucinados. «¡Hasta el próximo verano!», gritó Harry. Los Weasley se rieron a carcajadas, y Harry se recostó en el asiento, con una sonrisa de oreja a oreja. «Suelta a Hedwig», dijo a Ron, «y que nos siga volando. Llevo un montón de tiempo sin poder estirar las alas». George le pasó la horquilla a Ron, y en un instante, Hedwig salía alborozada por la ventanilla y se quedaba planeando al lado del coche como un fantasma. «Entonces, Harry, ¿por qué?», preguntó Ron impaciente. «¿Qué es lo que ha ocurrido?». Harry les explicó lo de Dobby, la advertencia que le había hecho y el desastre del pudín de violetas. Cuando terminó, hubo un silencio prolongado. «Muy sospechoso», dijo finalmente Fred. «Me huele mal», corroboró George. «¿Así que ni siquiera te dijo quién estaba detrás de todo?». «Creo que no podía», dijo Harry. «Ya les he dicho que cada vez que estaba a punto de irse de la lengua empezaba a darse golpes contra la pared». Vio que Fred y George se miraban. «¿Creen que me estaba mintiendo?», preguntó Harry. «Bueno», repuso Fred, «tengamos en cuenta que los elfos domésticos tienen mucho poder mágico, pero normalmente no lo pueden utilizar sin el permiso de sus amos. Me da la impresión de que enviaron al viejo Dobby para impedirte que regresaras a Hogwarts. Una especie de broma. ¿Hay alguien en el colegio que tenga algo contra ti?». «Sí», respondieron Ron y Harry al unísono. «Draco Malfoy», dijo Harry. «Me odia». «¿Draco Malfoy?», dijo George volviéndose. «¿No es el hijo de Lucius Malfoy?». «Supongo que sí, porque no es un apellido muy común», contestó Harry. «¿Por qué lo preguntas?». «He oído a mi padre hablar mucho de él», dijo George. «Fue un destacado partidario de quien tú sabes».
Y cuando desapareció quien tú sabes, dijo Fred estirando el cuello para hablar con Harry, Lucius Malfoy regresó negándolo todo. Mentiras. Mi padre piensa que él pertenecía al círculo más próximo a quien tú sabes. Harry ya había oído estos rumores sobre la familia de Malfoy y no le habían sorprendido en absoluto. En comparación con Malfoy, Dudley Dursley era un muchacho bondadoso, amable y sensible. No sé si los Malfoy poseerán un elfo, dijo Harry. Bueno, sea quien sea, tiene que tratarse de una familia de magos de larga tradición, y tienen que ser ricos, observó Fred. Sí, mamá siempre está diciendo que querría tener un elfo doméstico que le planchase la ropa, dijo George. Pero lo único que tenemos es un espíritu asqueroso y malvado en el ático, y el jardín lleno de gnomos. Los elfos domésticos están en grandes casas solariegas y en castillos y lugares así, y no en casas como la nuestra. Harry estaba callado. A juzgar por el hecho de que Draco Malfoy tenía normalmente lo mejor de lo mejor, su familia debía de estar forrada de oro mágico. Podía imaginárselo dándose aires en una gran mansión. También parecía encajar con el tipo de cosas que Malfoy podría hacer. El enviar a un criado para que impidiera que Harry volviese a Hogwarts. ¿Había sido un estúpido al dar crédito a Dobby? De cualquier manera, estoy muy contento de que hayamos podido rescatarte, dijo Ron. Me estaba preocupando que no respondieras a mis cartas. Al principio le echaba la culpa a Errol. ¿Quién es Errol? Nuestra lechuza macho, pero está viejo. No sería la primera vez que le da un colapso al hacer una entrega, así que intenté pedirle a Percy que me prestara a Hermes. ¿Quién? La lechuza que nuestros padres compraron a Percy cuando lo nombraron prefecto, dijo Fred desde el asiento delantero. Pero Percy no me la quiso dejar, añadió Ron. Dijo que la necesitaba él. Este verano Percy se está comportando de una forma muy rara, dijo George, frunciendo el entrecejo. Ha estado enviando montones de cartas y pasando muchísimo tiempo encerrado en su habitación. No puede uno estar todo el día sacando brillo a la insignia de prefecto. Te estás desviando hacia el oeste, Fred, añadió señalando un indicador en el salpicadero. Fred giró el volante. ¿Su padre sabe que se han llevado el coche?, preguntó Harry, adivinando la respuesta. No, contestó Ron. Esta noche tenía que trabajar. Espero que podamos dejarlo en el garaje sin que nuestra madre se dé cuenta de que nos lo hemos llevado. ¿Qué hace su padre en el Ministerio de Magia? Trabaja en el departamento más aburrido, contestó Ron. El departamento contra el uso incorrecto de los objetos moguls. ¿El qué? Se trata de cosas que han sido fabricadas por los moguls pero que a alguien las encanta, y que terminan de nuevo en una casa o una tienda mogul. Por ejemplo, el año pasado murió una bruja vieja, y vendieron su juego de té a un anticuario. Una mujer mogul lo compró, se lo llevó a su casa e intentó servir el té a sus amigos. Fue una pesadilla. Nuestro padre tuvo que trabajar horas extras durante varias semanas. ¿Qué ocurrió? Pues que la tetera se volvió loca y arrojó un chorro de té hirviendo por toda la sala, y un hombre terminó en el hospital con las tenacillas para coger los terrones de azúcar aferradas a la nariz. Nuestro padre estaba desesperado. En el departamento solamente están él y un viejo brujo llamado Perkins, y tuvieron que hacerle encantamientos para borrarles la memoria y otros trucos para que no se acordaran de nada. Pero su padre... Este coche... Fred se rió. Sí, le vuelve loco todo lo que tiene que ver con los moguls. Tenemos el cobertizo lleno de chismes moguls. Los coge, los hechiza y los vuelve a poner en su sitio. Si viniera a inspeccionar a casa, tendría que arrestarse a sí mismo. A nuestra madre la saca de quicio. Ahí está la carretera principal, dijo George mirando hacia abajo a través del parabrisas. Llegaremos dentro de 10 minutos. Menos mal porque se está haciendo de día. Un tenue resplandor sonrosado aparecía en el horizonte, al este.
Fred dejó que el coche fuera perdiendo altura, y Harry vio a la escasa luz del amanecer el mosaico que formaban los campos y los grupos de árboles. «Vivimos un poco apartados del pueblo», explicó George. «En Upper East Side Catchpole». El coche volador descendía más y más. Entre los árboles destellaba ya el borde de un sol rojo y brillante. «¡Aterrizamos!», exclamó Fred cuando con una ligera sacudida tomaron contacto con el suelo. Aterrizaron junto a un garaje en ruinas en un pequeño corral, y Harry vio por primera vez la casa de Ron. Parecía como si en otro tiempo hubiera sido una gran posilga de piedra, pero aquí y allá habían ido añadiendo tantas habitaciones que ahora la casa tenía varios pisos de altura y estaba tan torcida que parecía sostenerse en pie por arte de magia. Y Harry sospechó que así era probablemente. 4 o 5 chimeneas coronaban el tejado. Cerca de la entrada, clavado en el suelo, había un letrero torcido que decía «La Madriguera». En torno a la puerta principal había un revoltijo de botas de goma y un caldero muy oxidado. Varias gallinas gordas de color marrón picoteaban a sus anchas por el corral. «No es gran cosa». «Es una maravilla», repuso Harry, contento acordándose de Privet Drive. Salieron del coche. «Ahora tenemos que subir las escaleras sin hacer el menor ruido», advirtió Fred, «y esperar a que mamá nos llame para el desayuno. Entonces tú, Ron, bajarás las escaleras dando saltos y diciendo, «Mamá, mira quién ha llegado esta noche». Ella se pondrá muy contenta y nadie tendrá que saber que hemos cogido el coche». «Bien», dijo Ron. «Vamos, Harry, yo duermo en él». De repente, Ron se puso de un color verdoso muy feo y clavó los ojos en la casa. Los otros 3 se dieron la vuelta. La señora Weasley iba por el corral espantando a las gallinas y para tratarse de una mujer pequeña, rolliza y de rostro bondadoso, era sorprendente lo que podía parecerse a un tigre de enormes colmillos. «¡Ah!», musitó Fred. «Dios mío», exclamó George. La señora Weasley se paró delante de ellos, con las manos en las caderas y paseó la mirada de uno a otro. Llevaba un delantal estampado de cuyo bolsillo sobresalía una varita mágica. «Así que», dijo. «Buenos días, mamá», saludó George, poniendo lo que él consideraba que era una voz alegre y encantadora. «¿Tienen idea de lo preocupada que he estado?», preguntó la señora Weasley en un tono aterrador. «Perdona, mamá, pero es que, mira, teníamos que...». Aunque los 3 hijos de la señora Weasley eran más altos que su madre, se amilanaron cuando descargó su ira sobre ellos. «Las camas vacías, ni una nota, el coche no estaba, podían haber tenido un accidente. Creía que me volvía loca, pero no les importa, ¿verdad? Nunca en toda mi vida. Ya verán cuando llegue a casa su padre. Un disgusto como este nunca me lo dieron Bill, ni Charlie, ni Percy». «Percy el prefecto perfecto», murmuró Fred. «Pues podría seguir su ejemplo», gritó la señora Weasley dándole golpecitos en el pecho con el dedo. «Podrían haberse matado, o podrían haberlos visto, y su padre haberse quedado sin trabajo por su culpa». Les pareció que la reprimenda duraba horas. La señora Weasley enronqueció de tanto gritar, y luego se plantó delante de Harry, que retrocedió asustado. «Me alegro de verte, Harry, cielo», dijo. «Vas a desayunar». La señora Weasley se encaminó hacia la casa y Harry la siguió, después de dirigir una mirada azorada a Ron, que le respondió animándolo con un gesto de la cabeza. La cocina era pequeña y todo en ella estaba bastante apretujado.
En el medio había una mesa de madera que se veía muy restregada con sillas alrededor. Harry se sentó tímidamente mirando a todas partes. Era la primera vez que estaba en la casa de un mago. El reloj de la pared de enfrente solo tenía una manecilla y carecía de números. En el borde de la esfera había escritas cosas tales como: hora del té, hora de dar de comer a las gallinas, te estás retrasando. Sobre la repisa de la chimenea había unos libros en montones de 3, libros que tenían títulos como La elaboración de queso mediante la magia, El encantamiento en la repostería, o Por arte de magia, cómo preparar un banquete en 1 minuto. Y a menos que Harry hubiera escuchado mal, la vieja radio que había al lado del fregadero acababa de anunciar que a continuación emitirían el programa La Hora de las Brujas, con la popular cantante hechicera Celestina Warbeck. La señora Weasley preparaba el desayuno sin poner demasiada atención en lo que hacía, y en el rato que tardó en freír las salchichas echó unas cuantas miradas de desaprobación a sus hijos. De vez en cuando murmuraba: ¿cómo se les pudo ocurrir? ¡O nunca lo hubiera creído! Tú no tienes la culpa, cielo, aseguró a Harry echándole en el plato 8 o 9 salchichas. Arthur y yo también hemos estado muy preocupados por ti. Anoche mismo estuvimos comentando que si Ron seguía sin tener noticias tuyas el viernes, iríamos a buscarte para traerte aquí. Pero, dijo mientras le servía 3 huevos fritos, cualquiera podría haberlos visto atravesar medio país volando en ese coche infringiendo la ley. Entonces, como si fuera lo más natural, dio un golpecito con la varita mágica en el montón de platos sucios del fregadero y estos comenzaron a lavarse solos, produciendo un suave tintineo. Estaba nublado, mamá, dijo Fred. No hables mientras comes, le interrumpió la señora Weasley. Lo estaban matando de hambre, mamá, dijo George. Cállate, tú también, atajó la señora Weasley, pero cuando se puso a cortar unas rebanadas de pan para Harry y a untarlas con mantequilla, la expresión se le enterneció. En aquel momento apareció en la cocina una personita bajita y pelirroja, que llevaba puesto un largo camisón y que, dando un grito, se volvió corriendo. Es Ginny, dijo Ron a Harry en voz baja. Mi hermana. Se ha pasado el verano hablando de ti. Sí, debe de estar esperando que le firmes un autógrafo, Harry, dijo Fred con una sonrisa, pero se dio cuenta de que su madre lo miraba y hundió la vista en el plato sin decir ni una palabra más. No volvieron a hablar hasta que hubieron terminado todo lo que tenían en el plato, lo que les llevó poquísimo tiempo. Estoy que reviento, dijo Fred bostezando y dejando finalmente el cuchillo y el tenedor. Creo que me iré a la cama y... De eso nada, interrumpió la señora Weasley. Si te has pasado toda la noche por ahí, ha sido culpa tuya. Así que ahora vete a desnomizar el jardín, que los gnomos están volviendo a desmadrar. Pero mamá... Y ustedes dos vayan con él, dijo ella mirando a Ron y Fred. Tú sí puedes irte a la cama, cielo, dijo a Harry. Tú no les pediste que te llevaran volando en ese maldito coche. Pero Harry, que no tenía nada de sueño, dijo con presteza. Ayudaré a Ron. Nunca he presenciado una desnomización. Eres muy amable, cielo, pero es un trabajo aburrido, dijo la señora Weasley. Pero veamos lo que Lockhart dice sobre el particular. Y cogió un pesado volumen de la repisa de la chimenea. George se quejó. Mamá, ya sabemos desnomizar un jardín. Harry echó una mirada a la cubierta del libro de la señora Weasley. Llevaba escritas en letras doradas de fantasía las palabras Gilderoy Lockhart, guía de las plagas en el hogar.
Ocupaba casi toda la portada una fotografía de un mago muy guapo de pelo rubio ondulado y ojos azules y vivarachos. Como todas las fotografías en el mundo de la magia, esta también se movía. El mago, que Harry supuso que era Gilderoy Lockhart, guiñó un ojo a todos con descaro. La señora Weasley le sonrió abiertamente. «Es muy bueno», dijo ella. «Conoce al dedillo todas las plagas del hogar. Es un libro estupendo». «A mamá le gusta», dijo Fred en voz baja pero bastante audible. «No digas tonterías, Fred», dijo la señora Weasley ruborizándose. «Muy bien, si creen que saben más que Lockhart, ponte ya a ello. Pero ay de ti si queda un solo gnomo en el jardín cuando yo salga». Entre quejas y bostezos, los Weasley salieron arrastrando los pies seguidos por Harry. El jardín era grande, y a Harry le pareció que era exactamente como tenía que ser un jardín. A los Dursley no les habría gustado. Estaba lleno de maleza, y el césped necesitaba un recorte, pero había árboles de tronco nudoso junto a los muros, y en los arriates, plantas exuberantes que Harry no había visto nunca, y un gran estanque de agua verde lleno de ranas. «Los muggles también tienen gnomos en sus jardines, ¿sabes?», dijo Harry a Ron mientras atravesaban el césped. «Sí, ya he visto esas cosas que ellos piensan que son gnomos», dijo Ron inclinándose sobre una mata de flores. «Como una especie de Papá Noel gorditos con cañas de pescar». Se oyó el ruido de un forcejeo. La flor se sacudió y Ron se levantó diciendo en tono grave: «Esto es un gnomo». «¡Suéltame! ¡Suéltame!», chillaba el gnomo. Desde luego no se parecía a Papá Noel. Era pequeño y de piel curtida, con una cabeza grande y huesuda, parecida a una patata. Ron lo sujetó con el brazo estirado, mientras el gnomo le daba patadas con sus fuertes piececitos. Ron lo cogió por los tobillos y lo puso cabeza abajo. «Esto es lo que tienes que hacer», explicó. Levantó el gnomo en lo alto. «¡Suéltame!», decía este, y comenzó a voltearlo como si fuera un lazo. Viendo el espanto en el rostro de Harry, Ron añadió: «No les duele, pero los tienes que dejar muy mareados para que no puedan volver a encontrar su madriguera». Entonces soltó al gnomo y este salió volando por el aire y cayó en el campo que había al otro lado del seto, a unos 7 metros, con un ruido sordo. «Uy, cerca», dijo Fred. «¿Qué te apuestas a que lanzo el mío más allá de aquel tocón?». Harry aprendió enseguida que no había que sentir compasión por los gnomos y decidió lanzar al otro lado del seto al primer gnomo que capturase. Pero este, percibiendo su indecisión, le hundió sus afiladísimos dientes en un dedo, y le costó mucho trabajo sacudírselo. «¡Caramba, Harry! Eso habrían sido casi 20 metros. Pronto el aire se llenó de gnomos volando. «¿Ya ves que no son muy listos?», observó George cogiendo 5 o 6 gnomos a la vez. «En cuanto se enteran de que estamos desnomizando, salen a curiosear. Ya deberían haber aprendido a quedarse escondidos en su sitio». Al poco rato vieron que los gnomos que habían aterrizado en el campo, que eran muchos, empezaban a alejarse andando en grupos con los hombros caídos. «Volverán», dijo Ron mientras contemplaban cómo se internaban los gnomos en el seto del otro lado del campo. «Les gusta este sitio. Papá es demasiado blando con ellos porque piensa que son divertidos». En aquel momento se oyó la puerta principal de la casa. «Ya ha llegado», dijo George. «Papá está en casa». Y fueron corriendo a su encuentro. El señor Weasley estaba sentado en una silla de la cocina, con las gafas quitadas y los ojos cerrados. Era un hombre delgado, bastante calvo, pero el escaso pelo que le quedaba era tan rojo como el de sus hijos. Llevaba una larga túnica verde polvorienta y estropeada de viajar.
¡Qué noche!, farfulló cogiendo la tetera mientras los muchachos se sentaban a su alrededor. 9 redadas, 9. Y el viejo Mundungus Fletcher intentó hacerme un maleficio cuando le volví la espalda. El señor Weasley tomó un largo sorbo de té y suspiró. ¿Encontraste algo, papá?, preguntó Fred con interés. Solo unas llaves que merman y una tetera que muerde, respondió el señor Weasley en un bostezo. Han ocurrido, sin embargo, algunas cosas bastante feas que no afectaban a mi departamento. A Morley lo sacaron para interrogarle sobre unos hurones muy raros, pero eso incumbe al Comité de Encantamientos Experimentales, gracias a Dios. ¿Para qué sirve que unas llaves se encojan?, preguntó George. Para atormentar a los muggles, suspiró el señor Weasley. Se les vende una llave que merma hasta hacerse diminuta para que no la puedan encontrar nunca cuando la necesitan. Naturalmente es muy difícil dar con el culpable porque ningún muggle quiere admitir que sus llaves merman. Siempre insisten que las han perdido. Jesús, no sé de lo que serían capaces para negar la existencia de la magia, aunque la tuvieran delante de los ojos. Pero no se creerán las cosas que a nuestra gente le ha dado por encantar. ¿Como coches, por ejemplo? La señora Weasley había aparecido blandiendo un atizador como si fuera una espada. El señor Weasley abrió los ojos de golpe y dirigió a su mujer una mirada de culpabilidad. ¿Coches, Molly? ¿Cielo? Sí, Arthur, coches, dijo la señora Weasley con los ojos brillándole. Imagínate que un mago se compre un viejo coche oxidado y le dice a su mujer que quiere llevárselo para ver cómo funciona, cuando en realidad lo está encantando para que vuele. El señor Weasley parpadeó. Bueno, querida, creo que estarás de acuerdo conmigo en que no ha hecho nada en contra de la ley, aunque quizá debería haberle dicho la verdad a su mujer. Verás, existe una laguna jurídica. Siempre y cuando él utilice el coche para volar, el hecho de que el coche pueda volar no constituye en sí. Señor Weasley, ya se encargó personalmente de que existiera una laguna jurídica cuando usted redactó esa ley, gritó la señora Weasley. Solo para poder seguir jugando con todos esos cachivaches muggles que tienes en el cobertizo. Y para que lo sepas, Harry ha llegado esta mañana en ese coche en el que tú no volaste. ¿Harry?, dijo el señor Weasley mirando a su esposa sin comprender. ¿Qué Harry? Al darse la vuelta vio a Harry y se sobresaltó. ¡Dios mío! ¿Es Harry Potter? Encantado de conocerte. Ron nos ha hablado mucho de ti. Esta noche tus hijos han ido volando en el coche hasta la casa de Harry y han vuelto, gritó la señora Weasley. ¿No tienes nada que comentar al respecto? ¿Es verdad que hicieron eso?, preguntó el señor Weasley nervioso. ¿Y qué tal fue la cosa? Quiero decir, titubeó al ver que su esposa echaba chispas por los ojos. Que eso ha estado muy mal, muchachos, pero que muy mal. Dejémosle que se arreglen entre ellos, dijo Ron a Harry en voz baja al ver que su madre estaba a punto de estallar. Ven, quiero enseñarte mi habitación. Salieron sigilosamente de la cocina y siguiendo un estrecho pasadizo, llegaron a una escalera torcida que subía atravesando la casa en zigzag. En el tercer rellano había una puerta entornada. Antes de que se cerrara de un golpe, Harry pudo ver un instante un par de ojos castaños que estaban espiando. «Ginny», dijo Ron. «No sabes lo raro es que se muestre así de tímida. Normalmente nunca se esconde». Subieron 2 tramos más la escalera hasta llegar a una puerta con la pintura desconchada y una placa pequeña que decía «Habitación de Ronald». Cuando Harry entró con la cabeza casi tocando el techo inclinado, tuvo que cerrar un instante los ojos. Le pareció que entraba en un horno, porque casi todo en la habitación era de color naranja intenso. La colcha, las paredes, incluso el techo.
Luego se dio cuenta de que Ron había cubierto prácticamente cada centímetro del viejo papel pintado con pósteres iguales en la que se veía un grupo de 7 magos y brujas que llevaban túnicas de color naranja brillante. Sostenían escobas en la mano y saludaban con entusiasmo. ¿Tu equipo de Quidditch favorito?, le preguntó Harry. Los Chudley Cannons, confirmó Ron señalando la colcha naranja en la que había estampadas 2 letras C, gigantes, y una bala de cañón saliendo disparada. Van 9º en la liga. Ron tenía los libros de magia del colegio amontonados desordenadamente en un rincón, junto a una pila de cómics que parecían pertenecer todos a la serie Las aventuras de Martin Mix, el mogol loco. Su varita mágica estaba en el alféizar de la ventana, encima de una pecera llena de huevos de rana, y al lado de Scabbers, la gorda rata gris de Ron, que dormitaba en la parte donde daba el sol. Harry echó un vistazo por la diminuta ventana, tras pisar involuntariamente una baraja de cartas autobarajables que se hallaba esparcida por el suelo. Abajo en el campo podía ver un grupo de gnomos que volvían a entrar de uno en uno, a hurtadillas, en el jardín de los Weasley a través del seto. Luego se volvió hacia Ron, que lo miraba con impaciencia, esperando que Harry emitiera su opinión. «Es un poco pequeña», se apresuró a decir Ron, «a diferencia de la habitación que tú tenías en casa de los Muggles. Además, justo aquí arriba está el espíritu del ático, que se pasa todo el día golpeando las tuberías y gimiendo». Pero Harry le dijo con una amplia sonrisa: «Es la mejor casa que he visto nunca». Ron se ruborizó hasta las orejas.